Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a esta hora estudiando las Escrituras con su servidor el pastor Guillermo López, quien les da la más cordial bienvenida. Gracias a Dios que podemos estar en esta preciosa hora una vez más compartiendo con ustedes la palabra del Señor. Les invito a que compartan en este momento con sus contactos este video, esta enseñanza, para que juntos sigamos aprendiendo de la palabra de nuestro Dios. En este día vamos a continuar con nuestro estudio que hemos estado llevando en estas últimas reuniones acerca de los dones del Espíritu, los cuales el Señor Dios Todopoderoso está utilizando para edificar su iglesia, la iglesia del Señor, el cuerpo de Cristo, que somos todos nosotros los que componemos la iglesia. Bien, pues sin más que agregar, vamos a hacer una oración para ponernos en las manos del Señor y así juntos poder compartir con ustedes esta enseñanza. Vamos a orar. Padre, te damos gracias en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo por este precioso día que tú nos has dado en tu amor, en tu misericordia. Ahora te pedimos, Señor, que nos hables a través de tu palabra, nos instruyas a través de ella, que podamos seguir creciendo en conocimiento, en sabiduría y sobre todo, Señor, seguir madurando. Gracias, Señor, por la palabra que es viva y es eficaz, Señor. Gracias porque podemos, Señor, hacer uso de ella para bien, para nuestro bien, Señor. Gracias. Bendecimos, Señor, tu nombre. Te pedimos que esta palabra, Señor, bendiga a cada uno de aquellos que de alguna manera, Señor, la podrán recibir a través de estos medios, Señor. Gracias en el precioso nombre de Jesús, y a ti te doy toda la honra y toda la gloria. Bien, mis amados hermanos, pues como ustedes saben, bueno, hemos estado realizando un estudio acerca de los dones espirituales basado a la forma en que nuestro Dios está edificando la iglesia, edificando su iglesia. Acuérdense que si el Señor Dios Todopoderoso no edifica su casa, en vano trabajamos los que edificamos. Y Él ha provisto de ciertos dones para que se lleve a cabo la edificación, la reestructuración de su iglesia, seguir cada día construyendo ese edificio al cual Pedro nos menciona como parte de ese edificio que va creciendo cada día. Y bueno, Él ha dado dones, ministerios, que ya los vimos, 5 ministerios dados para la edificación del cuerpo de Cristo, los 5 ministerios que están relacionados en la palabra y en Efesios capítulo 4, verso 11, donde dice que a unos constituyó Él apóstoles, a otros profetas, a otros pastores, a otros evangelistas y maestros. 5 ministerios, 5 dones de ministerio dados por Dios para la edificación de su iglesia. Pero además Él ha provisto de 9 diversos dones, diversas manifestaciones, actividades dadas por el Señor para edificar su iglesia, para seguir edificando cada día su iglesia. Y esto se encuentra en 1 Corintios 12, 7, al cual invito por favor que me acompañe. 1 Corintios 12, versículo 7. Dice la palabra del Señor allí en el versículo 7, pero a cada uno les dada la manifestación del Espíritu para provecho, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, y a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, a otros dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, y a otros diversos géneros de lenguas y a otros interpretación de lenguas. Dice el verso 11, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere, como Dios quiere. Entonces todo esto es la provisión de Dios para su iglesia, para edificación de su iglesia, para provecho de su iglesia, dice la palabra del Señor. Y sabemos que todos los dones estos proceden del Espíritu Santo, de las diferentes formas. En el versículo, ¿verdad? Que decíamos ahí, que leíamos, el versículo 11, dice que repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Entonces ya hemos hablado, ¿verdad?, acerca de algunos dones que son dados, que han sido dados para la edificación a través de los creyentes, palabra de sabiduría, de ciencia. Ya vimos también el don de fe, los dones de sanidades, el don de milagros, a otras profecías, y el último que vimos fue el discernimiento de espíritus, y ahí fue donde nos quedamos. Y hoy, en esta hora, con la ayuda del Señor, vamos a tocar los últimos 2 de estos 9 dones dados
por el Espíritu Santo para la edificación de su iglesia, que es diversos géneros de lenguas. Entonces, bueno, esperemos que el Señor hable a nuestras vidas, ¿verdad? Y podamos nosotros de alguna manera darnos cuenta que hay diversos géneros de lenguas, ¿verdad?, dentro de los dones espirituales. Vamos al libro de los Hechos para dar inicio en que la primera manifestación acerca de este don que se llevó a cabo en el libro de los Hechos. Por favor, acompáñeme allí al capítulo 2 de Hechos. Vamos a leer el versículo 1 y dice la palabra del Señor así. Dice: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Entonces, cuando la Biblia habla de diversos géneros de lengua, precisamente hay diversas maneras o lenguajes de los cuales Dios, ¿verdad?, se ha manifestado a través de su Espíritu Santo. En el día del Pentecostés dice aquí que comenzaron a hablar en otra lengua según el Espíritu les daba que hablase. Entonces, ¿de dónde venían estas lenguas o este lenguaje? Del Espíritu Santo, procedente del Espíritu Santo. Entonces, aquí vemos precisamente una de las manifestaciones de los dones, ¿verdad?, dados a la iglesia en diversos géneros de lengua. Entonces, aquí lo que podemos, ¿verdad?, comprobar, y es claro que las lenguas que fueron habladas o las lenguas que fueron mencionadas a través de los discípulos aquel día, en el día del Pentecostés, fueron idiomas diferentes, idiomas vamos a decirlo, idiomas de países, de naciones diferentes, porque dice aquí que todos los que estaban allí en Jerusalén, los judíos, veamos, pues, de todas las naciones, que habían acudido a esta fiesta, a estas fiestas que se celebraban en ese tiempo, les comenzaron a oír hablar en sus lenguajes en los cuales ellos habían nacido. Entonces, claramente aquí se refiere a idiomas o a lenguajes humanos, no conocidos por quienes los hablaban. Por eso es que se quedaron sorprendidos los judíos que fueron a ese lugar, que hablaran su lenguaje cuando ellos ni siquiera habían estado en aquel lugar. Entonces, eso precisamente se dio para que, pues, todos entendemos que hubo un propósito divino de parte de Dios manifestarse de esa forma, para que los que estaban ahí reunidos se dieran cuenta de lo que estaba aconteciendo, de una manifestación poderosa de parte de Dios, porque si leemos el libro de los Hechos, capítulo 2, continuamos leyendo, ahí podemos ver que muchos creyeron, ¿verdad?, al mensaje que en ese momento se suscitó después de este acontecimiento a través de las palabras del apóstol Pedro. Entonces, aquí podemos ver que estas lenguas, este lenguaje dado por el Espíritu Santo a los hombres que empezaron a hablar, eran lenguajes humanos, lenguajes humanos. Entonces, si de alguna manera nosotros podemos ver, bueno, no todos los casos fueron dados en cierta manera en manifestaciones del Espíritu Santo en personas. Por ejemplo, vaya conmigo a Hechos 19, por favor, Hechos 19, vamos a Hechos 19. Versículo 1, el apóstol Pablo está en Éfeso y dice el versículo 1 del Hechos 19, dice: aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso, y hallando a ciertos discípulos, hallando a ciertos discípulos, les dijo: ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo: ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron: en el bautismo de Juan. Dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo a Pablo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo.
Dice el versículo 5, cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Ponga atención en el verso 6, dice, habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre de ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas, y profetizaban. Bueno, en este acontecimiento, en estos versículos, ¿verdad?, podemos ver cómo Pablo, una vez que impuso las manos sobre estos discípulos que encontró, comenzaron a hablar en lenguas. Aquí no dice no muestra que fueron lenguas humanas, que fueron lenguas o lenguajes humanos, puesto que no es igual la expresión que hay en estos versículos a las de Hechos 2, donde dice que había judíos de todas las naciones, los cuales les oían hablar en su propia lengua. Aquí no. Aquí esta demostración puede ser, y lo más probable es que haya otra manifestación de otro tipo de lenguaje. Acuérdense que son géneros de lenguas, o sea, géneros son diferentes maneras, diferentes formas. Entonces podemos ver y poder darnos cuenta que muy probablemente que aquí, que en estos versículos, ¿verdad?, que hablan aquí en Hechos 19, es una manera en que los discípulos mostraron o de una manera evidente que se miraba que fueron llenos del Espíritu Santo, fue hablar en lenguas, en otras lenguas. Entonces, ahorita vamos a ver algo acerca de esto, de ese diversos géneros de lenguas. No solamente quiero que usted me da atención a que lo que sucedió en Hechos 2 y lo que sucedió en Hechos 19 es algo totalmente diferente, porque aquí no se refiere a lenguas humanas. Ahí mismo en Hechos, pero en el capítulo 10, acompáñenme, Hechos 10. Vamos a Hechos 10, por favor. Hechos 10, capítulo 10. Aquí podemos ver un pasaje cuando Pedro fue invitado a ir a la casa de Cornelio, y cómo él, cuando estaba compartiendo la palabra a Cornelio y a los que él había reunido, hubo una manifestación muy especial. Dice el versículo 44 de Hechos 10, dice, mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro, esto se refiere a los judíos, se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. Aquí está hablando muy directamente acerca del don del Espíritu Santo. Cuando ellos dijeron, cuando ellos vieron que sobre ellos se derramase el don del Espíritu Santo, fue evidente que ellos se dieron cuenta de esto cuando, en el verso 46 dice, porque les oían hablar en lenguas y que magnificaban a Dios. Que les oían hablar en lenguas y que magnificaban a Dios. Entonces aquí vemos, ¿verdad?, una vez más una manifestación acerca del don de hablar en lenguas. Igual que en igual que en el capítulo 2 de Hechos y en el capítulo 19, no menciona qué tipo de lenguaje se utilizó. Simple y sencillamente habla de que comenzaron al oírlos en hablar en lenguas y que magnificaban a Dios. Entonces, ya con estas referencias que tenemos, podemos darnos cuenta que hay diferentes géneros de lenguas. Aquí no habla solamente de un lenguaje. Muchos se enfocan, ¿verdad?, de alguna manera en que solamente las lenguas que se hablaron eran idiomas diferentes. Y no es así, en realidad no es así. ¿Por qué? Porque hay un lenguaje, vamos a decirlo, diferente al humano, que se manifiesta a través de este género de lenguas. Si me acompaña a 1 Corintios, por favor, acompáñame a 1 Corintios. Capítulo 13, 1 Corintios capítulo 13. El apóstol Pablo, que es parte muy importante acerca de este don, de este ministerio, ya que por mano de él muchos recibían el don del Espíritu Santo,
él mismo, ¿verdad?, estuvo presente en estas manifestaciones, él hace referencia a ese tipo de géneros de lenguas que él en su momento debió haber conocido, debió haber, ¿verdad?, identificado en un momento dado. Por eso es que en 1 Corintios 13:1, mire lo que dice así Pablo. 1 Corintios 13:1, si yo hablase lenguas humanas, o sea, si yo hablase lenguas humanas, o sea, las que se hablaron en el día del Pentecostés, diferentes idiomas, esa es a la que se refiere aquí, pero también menciona, dice, y angélicas, dice, y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Bueno, aquí lo que quiero enfocarme es en esa parte donde si yo hablase lenguas humanas y angélicas. Entonces, aquí Pablo está hablando de dos géneros de lenguas. Un género de un lenguaje humano, un lenguaje terrenal, pero angélica se refiere a un lenguaje espiritual, un lenguaje que nada tiene que ver con los idiomas. Y aquí es donde muchos se confunden y quizás muchos, ¿verdad?, se cierran y a lo mejor muchos dicen, no, yo no creo en eso porque no puede ser así, porque queremos de alguna manera, y se lo voy a decir claramente, queremos racionar, ¿verdad?, con nuestra mente y querer entender, pero acuérdense que estos son dones espirituales. Y la mente natural no percibe las cosas que son del Espíritu, porque las cosas del Espíritu precisamente se han de discernir, se han de entender a través del lenguaje espiritual. Entonces, por eso a muchos les cuesta trabajo, pero el hecho de que no lo entiendas no quiere decir que no existan, no quiere decir que no estén vigentes. Algunos para no meterse en tanto lío o problema dicen, no, yo no creo en eso. Bueno, yo quiero decirte que en el momento en que tú haces eso, te estás cerrando y estás de alguna manera desperdiciando la oportunidad de conocer y de entender y de usar uno de los dones que más benefician a uno personalmente, porque este don de hablar en lenguas no solamente edifica a otros, sino nos edifica a nosotros mismos también. Ahorita se lo voy a explicar. Nos edifica a nosotros mismos, porque es un lenguaje espiritual. O sea, voy a hablar directamente en ese lenguaje angelical. Si hablamos de lenguajes angelicales, ¿verdad?, los ángeles siendo superiores a los hombres, se supone que hablan un lenguaje más sublime. En otras palabras, hablan un lenguaje espiritual. ¿Cómo cree que hablan los ángeles con Dios? ¿O cómo cree que los ángeles, ¿verdad?, se relacionan con Dios? Los ángeles habitan en la presencia de Dios. Nosotros podemos de alguna manera asumir que cuando los ángeles están, como por ejemplo en la visión de Isaías, ¿verdad?, dice, Isaías vio a los ángeles que estaban alrededor del trono y que cantaban santo, santo, santo. O sea, ¿usted cree que estaban hablando en nuestro idioma? Era un lenguaje espiritual, pero traducido a nuestro lenguaje, pues se asume que eso era lo que ellos estaban expresando en su adoración a Dios, dentro del ámbito espiritual, allá con Dios, con los ángeles. Entonces, porque si nosotros no entendemos esto, ¿verdad?, de la diferencia entre lenguajes, entre lengua humana y lengua angelical o espiritual, entonces ahí sí va a suceder un problema muy grande, porque o no vamos a creer, o nos vamos a cerrar, o no vamos a, de alguna manera, ¿verdad?, solamente y simple y sencillamente a enfocarnos a que esto no es tan importante como suponemos debería de ser. Pero déjenme decirle que esto es muy, muy importante que nosotros sepamos, mis amados hermanos, porque la ignorancia o el falta de conocimiento muchas de las veces nos perjudica a nosotros. Vaya a 1 Corintios 14, por favor, y ahí vamos a entender un poquito más acerca de esto. Ya lo tiene, está el verso 1 Corintios 14, 1, habla el hablar en lenguas. Dice la palabra del Señor aquí, ¿verdad? Dice, seguir el amor y procurar los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. Bien. Verso 2. ¿Qué dice el versículo 2? El versículo 2 dice, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios. Wow. Ponga atención a esto, porque esto es muy importante. Porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Aquí esto es algo muy importante y se lo voy a explicar para que podamos edificarnos en esta tarde. Mire,
Cuando la Biblia dice que el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, está hablando precisamente de ese género de lenguas angelicales a los cuales Pablo se refería. Pablo hablaba acerca de lenguas humanas y lenguas angelicales, espirituales. Aquí claramente Pablo dice que el que habla en lenguas no habla a los hombres, o sea, esas lenguas los hombres no las pueden entender, dice, sino a Dios. O sea, a Dios le hablamos en ese vamos a decirlo, en ese idioma angelical o en ese idioma espiritual. Es un don precioso, maravilloso. Pablo lo tenía y lo conocía muy bien, porque él decía, prefiero hablar 5 palabras con entendimiento delante de vosotros que 10,000 palabras en lengua desconocida para ellos. O sea, hablando en otras lenguas. Imagínense que Pablo llegara a una reunión y empezara a hablar en lenguas, en diferentes lenguas aquí que no era para los hombres. Pues los hombres iban a quedar sin entendimiento y se no entienden. Por eso él decía, prefiero hablar 5 palabras con entendimiento que 10,000 palabras en lengua desconocida. Y aquí dice, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios. Pues nadie le entiende, o sea, nadie le entiende lo que está hablando, aunque por el Espíritu, o sea, el Espíritu de Dios, porque aquí la palabra Espíritu es con E mayúscula, habla misterios. O sea, aquí en otras palabras, Dios comprende lo que está diciendo, pero la gente no, porque es para ellos una lengua extraña. Ahora, aquí yo apelo, ¿verdad?, también a los desórdenes que se han ocasionado acerca de esta manifestación de este don, de hablar en otras lenguas. Es muy importante que nosotros entendamos el hecho de que unos no lo entiendan o lo malinterpreten o lo usen de una manera incorrecta, no quiere decir que no está vigente este don, porque hasta la fecha está vigente. Pablo vuelve a decir, ¿no?, que el que habla en lengua no habla a los hombres, sino a Dios. Y Pablo decía, yo hablo lenguas más que todos ustedes, pero en la congregación prefiero hablar 5 palabras con entendimiento que 10,000 palabras en lengua desconocida. Entonces, aquí el beneficio es para uno mismo, porque uno está hablando con Dios. Ya dice lo que dice el versículo 4, el que habla en lengua extraña, dice, al que habla en lengua extraña, o sea, en otra lengua, dice, a sí mismo se edifica. Y dice, aquí, ese es el único don que nos edifica a nosotros individualmente o personalmente. El que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, porque el hombre no le entiende. Pero con Dios habla misterios. ¿Qué significa la palabra misterios? La palabra misterios en este versículo da a entender de algunas cosas secretas. Precisamente es el significado, la definición, secretos ocultos. Cuando usted tiene ese don y practica ese don de alguna manera, ¿verdad?, continua en su devoción, en sus oraciones, usted está hablándole a Dios, no está hablando a los hombres. Los hombres nunca le van a entender, nunca van a poder decir amén a lo que tú estás diciendo, porque no te entienden, a no ser que haya el siguiente don que vamos a estudiar, que es la interpretación de lenguas. Pero este don es algo maravilloso, mis amados hermanos, porque el verso 4 aquí nos enseña y dice, el que habla en lengua extraña a sí mismo se edifica. Y luego agrega, pero el que profetiza, o sea, el que está hablando no para sí mismo, sino para otros, dice, edifica la iglesia. Entonces, Pablo no está tratando, ¿verdad?, de que se hable continuamente o que se use esto de una manera ya así tan palpable. Acuérdense que no todos tienen este don, dice, hablan todos lengua, no, todos interpretan, no. Pero es un don precioso, es un don que si uno lo ha recibido y lo ha, ¿verdad?, usado de alguna manera, lo puede seguir usando en cierta manera cuando el Espíritu Santo, ¿verdad?, en su momento, usted, en su búsqueda, usted pueda usarlo, ¿verdad?, de esa manera para comunicarse con Dios. Entonces aquí no podemos descartar, ¿verdad?, esa posibilidad, porque es claro que él está hablando acerca de la lengua en un sentido de forma individual. El que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, porque el hombre no entiende, pero Dios sí lo entiende. Y el que habla en lenguas a sí mismo se edifica. Entonces es muy importante que podamos ver, ¿verdad?, esta palabra y ponerle atención. No hay que rechazarla, no hay que decir, no, mire, yo he escuchado mucha gente que cuando se habla de este tema dicen, la lengua, eso ya
Eso no es de Dios, son del diablo. Incluso han dicho que son del diablo, y ahí deben de tener mucho cuidado, porque una manifestación del Espíritu Santo, acreditársela a Satanás o a sus demonios, es un pecado imperdonable. Acuérdense que toda palabra, toda blasfemia dada al Hijo del Hombre será perdonada, pero aquel que blasfeme contra el Espíritu Santo no le será perdonado, y esto es muy delicado. Así es que mejor, si no sabemos, no opinemos. Pero por eso estamos estudiando, la palabra. Entonces, el que habla lenguas, ¿a quién habla? ¿Verdad? Bueno, habla a Dios, ¿verdad? Habla a Dios. Ahora, si está en una iglesia, si está en una congregación, ¿verdad? Vamos a decirlo así, estamos en una reunión, ¿verdad? Y alguien de los creyentes, ¿verdad?, quiere hablar en otras lenguas, ¿verdad? Tiene que tener en mente, o tiene que tener, ¿verdad?, en cuenta que tiene que haber alguien que interprete, porque de otra manera nadie podrá. Mire lo que dice en 1 Corintios 14, ¿verdad?, ahí más adelante donde estamos leyendo. Vamos aquí al versículo 12, 1 Corintios 14, 12. Mire lo que dice: así también vosotros, pues que anheláis dones espirituales, procurad abundar en ellos para edificación de la iglesia. Ya, una vez más, ¿verdad?, menciona para qué es el uso de los dones espirituales. Y luego dice, ¿verdad?, el versículo 13, por lo cual el que habla en lengua extraña pida en oración poder interpretarla. Esto ya está hablando de una manera pública dentro de la congregación, en una reunión. Y Pablo dice en el verso 14, ¿verdad?, porque si yo oro en lengua desconocida, dice, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. Entonces el verso 15 hace una aclaración muy importante. ¿Qué pues? ¿Oraré con el espíritu? Sí, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Porque si bendices solo en el espíritu, el que ocupa lugar de simple oyente, ¿cómo dirá amén a tu acción de gracias? Pues no sabe lo que has dicho. Porque tú a la verdad bien das gracias, pero otro no es edificado. Mire lo que dice Pablo aquí: doy gracias a Dios que hablo en lenguas más que todos vosotros. O sea, hablo en lenguas más que todos ustedes y nosotros. Pero en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento para enseñar también a otros, que 10,000 palabras en lengua, que dice, desconocidas. Entonces, mis amados hermanos, pues es muy entendible que Pablo sabía lo que estaba enseñando, lo que estaba hablando, cuando él decía acerca de las lenguas humanas y angélicas, acerca de las lenguas, el lenguaje angelical, espiritual, que ha sido dado por Dios. ¿Para qué? Para edificación, ¿verdad?, de la iglesia. Y también este don es para beneficio de uno mismo, porque dice que el que habla lenguas a sí mismo se edifica. Entonces, cuando usted está orándole a Dios y de repente el Espíritu Santo, ¿verdad?, desciende sobre usted, fluye a través de usted y empieza a hablar. Yo he tenido la experiencia que hermanos de la congregación se me han arrimado en estos últimos meses, días. Ha venido hermanos que han dicho, pastor, dice, fíjese que me sucedió algo que no, yo nunca había experimentado, y me empiezan a contar su experiencia. Estaba llorando y de repente sentí una presencia muy, muy fuerte de parte de Dios, y cuando menos pensé, yo estaba hablando, o sea, mi boca estaba dando sonidos, dando palabras que yo no entendía. Pero sentía una paz, sentí una bendición muy bonita. Dice, no fue nada así pues de alarmarme, de asustarme. Y cada vez que, bueno, ellos vienen con estas experiencias, yo les digo, mira, lo que ha sucedido es precisamente que el Espíritu Santo ha venido sobre de ti y se manifestó de esta manera. Bíblicamente le enseño. Y precisamente eso es lo que pasa, porque no es que lo andemos buscando, no es que andemos imitando sonidos, ¿verdad?, como algunos nos critican, que balbuceamos, que decimos palabras sin sonido. O sea,
los que no han experimentado este don, pues pueden decir lo que quieran, pero lo que hemos experimentado como Pablo, yo hablo lenguas más que todos ustedes, y le doy gracias a Dios, mis amados hermanos, que este don de hablar en lenguas, el Señor me lo regaló, o más bien me usó, o usó mis palabras, mis labios, desde muy temprano en mi vida con el Señor. Desde los primeros meses el Señor vino a mi vida y me llenó con su presencia, y yo experimenté eso de hablar en otras lenguas, y hasta la fecha, ¿no? Pero si usted me ve en la iglesia enseñando y predicando, nunca me va a escuchar hablar en estas lenguas. ¿Por qué? Porque prefiero hablar 5 palabras con entendimiento que 10,000 palabras en lengua desconocida, porque usted no me va a entender. Pero sí lo hago de una manera individual, particular, porque sé que cuando hablo en lenguas no le hablo a los hombres, sino le hablo a Dios, y Dios sí me entiende, y nos entendemos en ese lenguaje espiritual. Es muy importante. Entonces tenemos que darnos cuenta cómo Pablo aquí habla acerca de eso, ¿no? O sea, acerca de hablar 5 palabras con entendimiento. Y más adelante aquí mismo, mire, dice el verso 22, así que las lenguas son por señal no a los creyentes, sino a los incrédulos. Pero la profecía no a los incrédulos, sino a los creyentes. Así pues, si la iglesia se reúne en un solo lugar y todos hablan en lenguas, y entran indoctos o incrédulos, no dirán que estáis locos. Precisamente eso es lo que sucede. Fíjense que por la falta de entendimiento, de conocimiento de cómo se manifiestan estos dones, hay lugares donde se reúnen y todos empiezan a hablar en lenguas, y los mismos dirigentes dicen, hablen lenguas y levanten su voz en lenguas, y la gente pues empieza, ¿no?, ahí a emocionarse, a caer en cierto, vamos a decirlo, actitud de emocionalismo, y empiezan a hablar, algunos quizás hasta imitando la lengua, no sé, qué sé yo. Pero eso no es, o sea, no es un orden, es un desorden, porque dice aquí que si entra un incrédulo o un indocto, pues es un falto de conocimiento de la Biblia, va a decir que están locos. ¿Verdad que eso es lo que ha sucedido? Cuando alguien entra a un lugar donde todos están hablando en lenguas, dicen, estos cuates están locos, porque no entienden, ¿verdad? Y también no es sano que hagamos eso. Entonces tenemos que entrar, que hacer de alguna manera ordenada, en el orden de Dios. Si alguno habla en lenguas dentro de la congregación, pues que hable 1, 2 o a lo más 3, y otro interprete, para que la iglesia sea edificada, para que la iglesia pueda, ¿verdad?, recibir la bendición de lo que está tratando. Pero de otra manera, si no hay quien interprete, entonces debe de callar, debe de quedarse callado, porque de otra manera no va a poderse, ¿verdad?, no va a poderse entender lo que se dijo dentro de la iglesia. Entonces, es muy importante que entendamos este género de lenguas. Hay lenguas humanas y lenguas angelicales o espirituales. Hay que ver la diferencia. Entonces, las lenguas que se usaron en el libro de los Hechos, capítulo 2, en el día del Pentecostés, fueron lenguas humanas. Ahí hablaron en diferentes idiomas. Las lenguas que hablaron en Hechos 19 y en Hechos 10, ahí con Cornelio, no especifica qué tipo de lengua, simplemente los judíos que acompañaban, en este caso, unos a Pablo y otros a Pedro, se dieron cuenta que el don había sido derramado sobre los gentiles. Entonces era una señal de una experiencia sobrenatural. O sea, todo esto no es nada inventado por el hombre, hermano, no es nada que el hombre pueda enseñar absolutamente. Sabemos que Satanás se disfraza como ángel de luz, y él puede de alguna manera malinterpretar este don y hacer creer a la gente que no es cierto, que no crean, que no es real, y él mismo también en ocasiones quizás puede de alguna manera imitar lo que Dios quiere, ¿verdad?, hacer entre su pueblo. Entonces hay que tener mucho discernimiento y entendimiento, no hay que cerrarnos a la enseñanza. Acuérdense que Pablo dice que no ignoremos acerca de los dones espirituales, hay que procurar los dones espirituales, hay que buscarlos, hay que estudiar la palabra del Señor, es por nuestro bien, para poder entender de qué manera el Señor está, ¿verdad?, dirigiendo a su iglesia. Entonces, muy apegado a este don va el don, ¿verdad?, de interpretación de lenguas. Volviendo a 1 Corintios 12:10, ¿verdad?, dice el versículo 1 Corintios 12 dice, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas, y a otro interpretación de lenguas. Entonces aquí, ¿verdad?, puede entrar cualquier, ¿verdad?, interpretación, ya sea de una lengua humana como de una lengua angelical o espiritual. Entonces podemos estar, ¿verdad?, seguros de que el mismo Espíritu Santo
nos va a dar ese don para poder interpretar. Dice la palabra, 1 Corintios 14, vaya al 14. 1 Corintios 14, verso 13, por lo cual el que habla en lengua extraña, es el que haga lengua extraña, o sea, extraña para los que están alrededor nuestro, pida en oración poder interpretarla. Okay, entonces aquí entra, ¿verdad?, la parte de la interpretación de la lengua. Si alguien habla en lengua, de una manera en que otros están escuchando, dice 1 Corintios 14, 13, ¿verdad?, que si alguno habla, pida en oración poder interpretarla. Entonces, ¿por qué quiere o por qué se pide que se pida en oración interpretar? Bueno, si no hay quien interprete, ¿verdad?, debemos nosotros procurar el mismo que está hablando en esa lengua extraña, pedirle a Dios, Señor, dame la interpretación. Porque si yo estoy hablando con una lengua extraña de manera audible que la gente está escuchando, la gente, como ya leíamos, se va a quedar sin entendimiento. No podrán decir amén a lo que yo estoy diciendo, no podrán aprobar lo que se está hablando, porque está hablando en una lengua extraña que ellos no entienden. Entonces, si alguno habla en lengua, debería de orar para poder interpretarlas. El significado podría ser orar para que alguien pueda interpretarlas también en este caso, que haya un intérprete, que Dios pueda usar a alguien. Así nos ha pasado en algunas de las reuniones, ¿verdad?, que hemos tenido. No es muy común, pero sí hemos tenido ese tipo de experiencias que de repente alguien habló en alguna lengua y esperamos un momento a que alguien, ¿verdad?, reciba la interpretación o el don de interpretar para poder interpretar lo que se habló. Es algo muy importante para que se edifique la iglesia. Es posible que el mismo que interpreta, más bien el mismo que habla, pueda interpretar. Es el mismo, porque acuérdense que estos dones los da el Espíritu según como Él quiere. Entonces aquí podemos nosotros, ¿verdad?, apoyarnos en otros o en nosotros mismos, poder interpretarla, que haya quien interprete o nosotros mismos interpretar esa lengua, porque si no la interpretamos, entonces la gente que escuchó quedará sin entendimiento. Entonces las personas que hablan en lenguas públicamente parece que tienen la responsabilidad misma de interpretarlas o de orar para que alguien interprete. En el versículo 28 de aquí de Corintios 14 dice así: si no hay intérprete, dice, calle en la iglesia y hable para sí mismo y para Dios. O sea, si no hay quien interprete la lengua que se habló públicamente o que se habló, ¿verdad?, audiblemente, cuando la gente escuchó, dice que si no hay quien interprete, mejor calle, o sea, que calle y hable, como dice aquí, ¿verdad?, si no hay intérprete, calle en la iglesia y hable para sí mismo, o sea, como orando uno mismo y para Dios. Volvemos al punto, ¿no? El que habla en lenguas no habla a los hombres sino a Dios. Si hablo en voz audible, que todos me están oyendo, tengo que pedirle a Dios en ese momento que haya quien interprete o yo mismo poderla interpretar. Y esa es la manera para edificar de la iglesia, para edificar la iglesia. Entonces, todo esto, mis amados hermanos, todo esto acerca de las manifestaciones, de este tipo de dones, estamos nosotros abiertos, o sea, al Espíritu Santo, a que Él se manifieste en cualquier momento que Él quiera. Acuérdense que Él es el que está edificando la iglesia, no somos nosotros. Tampoco podemos hacer un programa de nuestras reuniones donde ya nosotros estamos premeditando lo que va a suceder. No sabemos lo que va a suceder. Si nos preparamos con un orden del servicio, con un tiempo de alabanza, de adoración, con los anuncios que vamos a dar, con la palabra, el mensaje, pero estamos abiertos a que el Espíritu Santo en ese momento que estamos reunidos, puesto que le estamos invocando a Él y le estamos adorando a Él, Él sea el que se manifieste a nuestras vidas. Entonces, precisamente por eso debemos entender estos dones, porque es a través de esos que se están edificando. Entonces, fíjense, aquí dentro de lo que es el orden, dentro de la iglesia, entonces aquí vamos a leer en el verso 39 y 40, dice Pablo, así que, dice aquí,
así que hermanos, procurar profetizar. O sea, ¿por qué? Porque el que profetiza edifica la iglesia. Eso es lo que hemos aprendido. Pero dice aquí el versículo, no impidáis el hablar en lenguas. Dice, no impidáis el hablar en lenguas. O sea, no debemos impedir. No podemos, porque la Biblia dice aquí que no impidamos el hablar en lenguas. Es un fluir de parte de Dios. De alguna manera, para edificar la iglesia, si hay quien interprete, o para edificarse uno mismo, hablando con Dios, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, y Dios sí entiende lo que nosotros hablamos. O sea, Pablo está hablando claramente que procuremos profetizar para edificación de la iglesia, pero que no impidamos el hablar en lenguas, que no lo impidamos. Entonces, si estamos impidiendo de alguna manera, ¿verdad? Entonces ahí estamos nosotros metiéndonos en problemas. En este punto quizás podemos decir que el hablar, el profetizar es mayor o es más que el hablar en lenguas. Pues en cierta manera no es que sea más, pero es más productiva o es más edificativa para el cuerpo de Cristo, para la iglesia. Y las lenguas, pues, si no hay quien interprete, o sea, no hay sentido. Por eso dice que el que calle para sí mismo, hable para sí mismo y para Dios. O sea, calle en la iglesia y hable en lenguas. Y no impidamos, ¿verdad?, el hablar en lenguas. O sea, imagínense que estos hermanos que han venido a mí me han dicho, no, hermano, fíjense que yo he sentido esto y de mi boca han salido palabras. No, hermano, eso no debe de ser. ¿Sabe que en muchos lugares así ha sucedido porque los fundamentos de sus doctrinas denominacionales los han hecho creer que eso no existe, que eso no es de Dios? Entonces, cuando uno tiene ese tipo de experiencia, mejor dice, no, hermano, eso aquí con nosotros no. Nosotros no creemos en eso. Y muchas de las veces los llegan hasta correr. ¿Por qué? Porque les van a derribar todos sus argumentos que tienen, ¿verdad?, de sus fundaciones denominacionales. Porque ellos no creen. Hay denominaciones que no creen en el bautismo del Espíritu Santo, no creen en los dones espirituales, no creen en sanidad, no creen en milagros, no creen en profecía, no creen en nada. Yo creo que ni en Dios han de creer, negarán la eficacia, dice, de los que los rescató. Entonces aquí podemos darnos cuenta cómo Pablo está enseñando y dice, sí que hermanos, procurad profetizar y no impidáis el hablar lenguas. Entonces, qué importante es todo esto, ¿verdad? Que hablemos en lenguas, que dejemos fluir esos dones de ministerio, esos dones de que el Espíritu Santo, ¿verdad?, se manifiestan diversas maneras en nosotros para edificación y provecho de otros. Y este don precioso de hablar en lenguas, sabemos que no le hablamos a los hombres, pero le hablamos a Dios. Y si vamos a hablar a los hombres, tenemos que entender que tiene que haber quien interprete estas lenguas. Termina el verso 40 de aquí de 1 Corintios 14, 1 Corintios 14, 40, dice, pero hágase todo. La última amonestación de Pablo es, hágase todo decentemente y con orden. Esta es la última amonestación acerca de las reuniones. Hágase todo decentemente. Es algo muy importante. Es muy importante que haya control en las reuniones que tenemos, que no se pierda el control, no se salga del control, porque vamos a caer en el desorden. Eso es lo que ha sucedido, eso es lo que ha ocasionado que muchos se cierren, que muchos no quieran procurar los dones espirituales, porque hay un desorden. Yo quiero decirle y quiero ser claro, el Espíritu Santo no se posesiona de una persona. El Espíritu Santo reposa en uno, vive en uno. El Espíritu Santo lo representa una paloma que inspira paz, tranquilidad. El Espíritu Santo es dominio propio, es poder, es amor, es gozo, todos los frutos que proceden de Él. No es un desorden, no es una gritadera, no es un brincadero, no es una actitud fuera de control, no es caerte en el piso y revolcarte. No, el Espíritu Santo no se posesiona de una persona. El Espíritu Santo reposa, se mueve, fluye a través de uno. Mis amados hermanos, tenemos que entender esto. Por eso es que muchos hoy en día malinterpretan todos estos dones. Y hay un desorden impresionante en las reuniones. En vez de crear un ambiente de paz, un ambiente de bendición, se crea un ambiente de confusión, de desorden.
Por eso es que muchos no creen en estas cosas, mis amados hermanos. Pablo dice, hágase todo, todo se puede hacer, pero con su debido orden, decentemente. O sea, de una manera, ¿cómo se puede decir? O sea, digna de Dios, con un respeto a Dios. Hermano, Dios es un Dios de orden, no es un Dios de desorden. Entonces tenemos que usar, ¿verdad?, la sabiduría que Dios nos ha dado para poder nosotros usar estos dones que el Señor está usando para edificar a su iglesia. Acuérdense, Él está edificando a su iglesia de una manera ordenada. En todos los ámbitos el Señor ha puesto, ¿verdad?, principios, ha puesto y ha, ¿cómo se puede decir? Ha delegado autoridad, ha delegado ministerios, ha delegado dones, ha hecho todo en el orden. Imagínense que el Señor Jesús hubiera dicho, bueno, yo ya me voy a iglesia, sálvense ahí, háganlo como ustedes puedan, como ustedes quieran. No, todo tiene un orden. Dios es un Dios de orden, hagámoslos en el orden de Dios. Y vayamos a las Escrituras. ¿Qué dice la Biblia acerca de nuestras reuniones? ¿Cómo lo debemos de llevar a cabo? ¿Cómo debemos de hacerlo? Aquí habla claramente, hermanos, cómo debemos de hacer cuando se profetiza. Si uno profetiza, ¿verdad?, otro puede profetizar enseguida y otro a lo más 3 y los demás aprendan, porque todos somos exhortados a través. Si alguno habla en lenguas, a lo más 3, igual uno habla, otro calla, otra vez habla, otro calla, y a la tercera, ¿verdad?, tiene que haber quien interprete. Entonces, todo se puede hacer, mis amados hermanos, en el orden de Dios. El problema está en que muchos de nosotros ignoramos acerca de los dones espirituales. Entonces, yo le invito, mi amado hermano, como dice la palabra del Señor ahí en 1 Corintios, ¿verdad? 12:1. Vaya a 1 Corintios 12:1, por favor. Retomando ahí. Versículo 1 dice, no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando erais gentiles se os extraviaba llevándonos como se llevaba a los ídolos mudos. Por tanto os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace las cosas en todos es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Quiero cerrar con estos versículos que fueron con los que iniciamos acerca de los dones, para que solamente recordemos que nadie puede llamar a Jesús Señor si no es a través del Espíritu Santo. Nadie puede reconocer a Jesús como su dueño, como su amo, como su Señor, si no es a través del Espíritu Santo. Si no, el Espíritu Santo está dando testimonio a nosotros que estamos sometidos a Él. Nadie puede llamar a Jesús Señor, porque llamar a Jesús Señor es reconocerlo como la máxima autoridad, como la cabeza de la iglesia, como quien es el que dirige y administra su iglesia. Y eso es algo muy importante. Y es a través de eso que Él, ¿verdad?, usa a cada uno de nosotros para la edificación de su cuerpo. Él es la cabeza, nosotros somos su cuerpo. Y Él utiliza los miembros como Él quiere. Él puso los miembros en su lugar como Él quiso, porque Él es el único que puede hacerlo, porque Él edifica a su iglesia. Así es que, mis amados hermanos, glorifiquemos a Dios por esto, porque esto es lo que hace Dios. Dice la palabra que los dones, la diversidad de dones, ¿verdad?, provienen del Espíritu Santo. La diversidad de ministerios los dio Jesús. Él mismo llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. A unos constituyó apóstoles, a otros profetas, a otros pastores, evangelistas y maestros. Entonces, aquí podemos ver, ¿verdad?, que fue Jesús. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, o sea, en los dones ministeriales como en los dones espirituales, es el mismo. Es el mismo Dios. Es el mismo Señor, ¿verdad? Y es el mismo Espíritu Santo. Es el que nosotros hemos creído. Entonces, mis amados hermanos, creo que es clara la enseñanza de cómo el Señor está edificando cada día su iglesia, la iglesia del Señor. No es el hombre,
no es ninguna organización, no es ninguna denominación, es Dios mismo, a través de lo que Él ha dejado para edificar a su iglesia. Y mientras esta iglesia permanezca en esta tierra, esos dones estarán vigentes. No existe razón para creer, no existe fundamento bíblico para decir que estos dones ya no están vigentes en nuestros tiempos. La iglesia sigue en esta tierra, la iglesia no se ha ido, no se ha manifestado aún lo perfecto. Llegará el día en que nosotros, al salir de esta tierra, ya no necesitaremos nada más de esto, porque su iglesia habrá cumplido el propósito por el cual está en esta tierra. Así es que, mis amados hermanos, solamente nos resta creer, ¿verdad? Creer, porque si no creemos es sinónimo de duda, es como ignorar, como decir no puede ser posible. Pero, mis amados hermanos, esto es real. Esto tiene que ver con la relación que debe de haber entre nosotros y Dios. Pablo no quiere que ignoremos, Dios no quiere que ignoremos. Dios quiere que sepamos, Dios quiere que estemos informados acerca de estos dones espirituales, esos dones que edifican la iglesia, edifican nuestra vida. Ser ignorante, mi amado hermano, ignorar es sinónimo de derrota. Es sinónimo de derrota. Mi pueblo, dice el Señor, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Y Dios no quiere que seamos destruidos. Dios no quiere que su iglesia carezca de información. Por eso es que nos ha dejado la Biblia, mis amados hermanos. Entonces yo quiero en esta preciosa hora dejarte esto en tu corazón, dejarte esto en tu espíritu, que tu espíritu sea edificado y que esta enseñanza no solamente se quede para ti, la puedas compartir. En verdad, compártela con tus hermanos en Cristo Jesús. Muy importante. La Biblia nos enseña que vayamos y hagamos discípulos a todas las naciones, enseñándoles todas las cosas que el Señor nos ha guardado, nos ha dado, y que las guardemos hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces yo voy a pedirte en esta hora que me acompañes. Quiero tomar estos momentos para orar, agradecimiento a Dios, y ya el día miércoles estaremos con otro tema, pero quiero que quede bien sellado esto en tu vida y en tu corazón. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, muchas gracias, mi Dios. Gracias por la palabra que alumbra nuestro caminar. Sabemos que es una palabra viva, eficaz, Señor, que siempre cumplirá el propósito por el cual tú la has enviado. Tu palabra no volverá vacía, Señor. Yo sé que esta palabra ha edificado la vida mía, la vida de muchos, Señor, que la han escuchado y la seguirán escuchando, Señor, hasta tu regreso, hasta tu venida. Hoy más que nunca necesitamos, Señor, que tú edifiques tu iglesia, que tú edifiques nuestras vidas. En el nombre de Jesús nos ponemos en tus manos, Señor. Espíritu Santo, guíanos a toda verdad. Que seas tú guiándonos, Señor. Que tú seas, Señor, el maestro de maestros, el instructor de instructores, Señor. En el nombre de Jesús, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, venimos también contra todo aquello que se opone a tu palabra, Señor, a tu verdad, a todo aquello que quiere robar, Señor, la bendición del conocimiento que viene de tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús, como esas aves que representan a aquellos que vienen a comer las semillas, Señor, sean reprendidas por ti, Señor. Y que esta palabra produzca fruto, no al 30 ni al 60 en la vida de mis hermanos, sino al 100 por uno, Señor. Muchísimas gracias, Señor, en el precioso nombre de Jesús, y a ti te damos toda la honra y toda la gloria, Señor, por los siglos de los siglos, Señor. Amén. Bien, mis amados hermanos, pues los voy a dejar en esta preciosa hora. Los esperamos el próximo miércoles a compartir con nosotros, estudiando las Escrituras, con tu servidor, el pastor Guillermo López. Que Dios los bendiga, mis amados hermanos.